Bienvenidos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente al programa La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por el privilegio y la bendición que nos da de poder presentar este programa y darnos la oportunidad de dirigirnos a través de este mensaje para hoy a cada uno de los amigos y hermanos que están en sintonía con nosotros en esta hora. Amén. Pedimos, Padre, de que usted nos acompañe en la presentación de este mensaje, que sea el Espíritu Santo el que nos dirija, nos dé sabiduría de lo alto, para nosotros poder presentar su palabra en una forma pura, limpia y tal y como está escrita en ella, sin ningún vestigio de error ni mezcla de error. Oramos que su Santo Espíritu ayude a nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando en estos momentos para que puedan entender este mensaje para esta hora. Bendígalos a ellos también. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 En nuestro último programa estuvimos estudiando con nuestros amigos acerca del tema de la segunda venida de Cristo. Es un tema, como decíamos, de gran importancia para el cristiano. Creo que cada ser humano debiera crear conciencia de que Dios no nos ha creado para dejarnos abandonados aquí en esta tierra. Vemos en la palabra de Dios que hubieron profecías o hay profecías claras que han venido cumpliéndose al pie de la letra, que nos indican a una que Cristo está a las puertas. Estudiamos, vimos también que la esperanza bendita ha sido ese regreso de Cristo aquí en la tierra, desde los patriarcas, los apóstoles. Eso fue dicho de paso, aunque no lo estudiamos en el último programa, pero vimos que los discípulos Y murieron creyendo en esa esperanza. En esa esperanza. Nunca dudaron ni un solo día en sus vidas, dudaron de esa bendita esperanza de la segunda venida de Cristo. Sí, ellos sí pasaron por un chasco, pero el chasco no fue por la duda. El chasco de los discípulos era que pensaban que Cristo al morir iba a establecer su reino mesiánico ahí mismo, ¿no? O antes de morir. O antes de morir. Que La muerte de Cristo fue lo que provocó el chasco precisamente. Claro, ahí vino el chasco, ¿no? Ahora, nosotros hoy día, entonces, como cristianos, nos llamamos, de hecho, creyentes adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque creemos y esperamos en esa bendita esperanza de la segunda venida de Jesús en las nubes de los cielos. En el último programa, nosotros terminamos con un texto que está en Santiago 5:8. Yo quisiera, por favor, que leamos de nuevo ese texto. Mi hermano Rodi, ¿usted lo tiene ahí? Sí. ¿Ok? Ya que estamos hablando de la esperanza de los apóstoles. Sí, la esperanza de los apóstoles. Porque, como vamos a ver también, eso fue la esperanza de ya hemos visto de cada uno de ellos, ¿no? Pero aquí en Santiago, léalo, por favor. Dice, tengan paciencia, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Si eso fue verdad en los días de Santiago, ¿cuánto más nos sería para nuestros días hoy día? Bueno, hoy sí está cerca la venida de Cristo. No, está encima de nosotros. Ya está. Ahora, en aquel tiempo, los apóstoles y los que predicaban este mensaje la creían que esto iba a suceder y se preparaban. Hoy el mundo religioso, la mayoría del mundo religioso se está preparando para un milenio temporal de paz en este mundo, aquí en la tierra, donde la venida de Cristo la postergan o la presentan de una forma que
Cristo viene, se roba a los que están preparados, un rapto, algo así, y después le da un segundo tiempo de oportunidad a la gente que está en este mundo, cuando sabemos que eso es un engaño bien preparado por el enemigo de las almas para que la gente este acontecimiento lo coja sin la debida preparación. Sí. Yo solamente quiero ir siempre lanzando en el aire notas inquietantes para que la gente se mantenga en sintonía también en nuestro programa, tanto por televisión, radio, o nos sigan en YouTube también, en televisión electrónica, porque vamos a ver precisamente que ese fue un invento de Roma, el asunto del rapto, que muchos evangélicos creen que fue que ellos lo crearon. O que es una doctrina bíblica. O que es una doctrina bíblica. Pero es solamente lanzando inquietudes para que se mantengan ahí siempre pendientes en estos programas, porque vamos a seguir descubriendo muchas cosas en la Biblia y cómo la historia nos viene confirmando a nosotros lo que ya estaba escrito. Porque Satanás es muy astuto y siempre ha querido opacar, tapar, engañar a la gente con astucia, con sutileces, para estos últimos días también, más que nunca. Ahora, Santiago, entonces, él decía, que ¿por qué decía paciencia? ¿Por qué? Santiago usa la paciencia y me llama la atención, Juan, el discípulo amado, relacionó la paciencia con algo muy importante que está relacionado con la segunda venida de Cristo. Porque tal como presentamos en el programa anterior, aquellos que van a recibir a Jesús en las nubes de los cielos y van a entrar para la vida eterna, será un grupo muy especial de gente, de hombres y mujeres. En Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La misma palabra que aparece en Santiago 5:8. Esa palabra paciencia, cuando vamos al original griego, significa perseverancia. O sea, nosotros, el apóstol Santiago nos hace un llamado, tened también vosotros ¿qué? Perseverancia. Y afirmad los corazones porque la venida del Señor está cerca. Porque hay muchos cristianos que han abandonado prácticamente esta esperanza porque no han tenido perseverancia. Todos y cada uno de esos hombres del Antiguo Testamento, esos patriarcas que leímos en el programa anterior, como Enoc, comenzando desde Enoc, siguiendo por Abraham, por el rey David, por Isaías, en fin, todos esos profetas y patriarcas, todos tuvieron que perseverancia. Nunca dudaron, ni un solo día dudaron de esa bendita esperanza de la segunda venida de Cristo. Y nosotros, ya que estamos prácticamente en las inmediaciones, en las puertas mismas de ese gran acontecimiento, ¿cómo vamos a dudar hoy nosotros? ¿Cómo vamos a dejar de perseverar, siendo que nos falta tan poquito? El libro de Hebreos dice un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, un poquito más nos queda ya. ¿Acaso no fue esa una de las condiciones que Cristo presentó para que aquellos que habrían de ser salvos, el que perseverare hasta el fin, este será salvo? Amén, así es. Hay una condición ahí, ¿verdad? La perseverancia. Y noten también como el apóstol Pedro, segunda de Pedro 1:16, hermano Rodi, léalo, por favor. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén. Amén. Bueno, Pedro estaba hablando de una experiencia que él mismo, junto con Santiago y Juan, habían tenido con Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando él dice que ellos habían visto. Vieron la transfiguración de Jesús. En la transfiguración, que se encuentra ya en Mateo 17, ¿no? Mateo 17, que no tenemos que leerla, solamente quería mencionar. Ellos pudieron ver en miniatura allí cuando Cristo vendría en las nubes de los cielos. Y allí se le apareció Moisés y Elías. Y lo vieron. Y lo vieron. Y los vieron. Y los escucharon como cuando conversaron con Jesús. Vieron el reino de los cielos en miniatura. Moisés representando a quienes, a los que habían de resucitar.
Elías representando a quiénes, a los que habían de ser llevados al cielo sin ver la muerte, Amén. y Jesús como que, como el Salvador de la humanidad. Amén. O sea, que todo el plan de la salvación, todo, ellos lo vieron en miniatura. Amén. Y de eso Pedro lo que está haciendo aquí es testificando acerca de ese acontecimiento, confirmando a las generaciones posteriores, porque para eso quedó la palabra de Dios, de que tuviéramos confianza en que pronto eso se iba a efectuar. Y nosotros no hemos visto, no vimos ese evento, pero sí tenemos algo que es tan poderoso como eso, y es la palabra profética. Amén. El apóstol, ahora que estamos aquí, el apóstol Pedro, vamos a leerlo, por favor, ayúdenme. El apóstol Pedro, en segunda carta 1:19 Dice así la palabra del Señor. y 20, por favor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Otras palabras, Pablo dice que nosotros tenemos la palabra profética Más segura. Por eso, una de las cosas que a mí me han impresionado en estos 40 y tantos años estudiando teología, Biblia, es precisamente el cumplimiento fiel de las profecías. Amén. No ha habido ningún evento que Cristo, que Dios, en su palabra, lo haya profetizado que no se haya cumplido. Y ese es un hecho bastante fuerte para mí. Yo le digo a aquella gente que dicen que son agnósticos, que a veces dicen que son ateos, la Biblia le llama que son necios, ¿no? Falta de entendimiento. Pero es interesante, muchos de ellos dicen, no, que tengo una mente intelectual. Dios le dice que son tontos y dice que son intelectuales, ¿no? Bueno, así que, porque alguien se me quiso enojar un día, me dijo, usted me está llamando tonto. Y yo, no, Dios le dice que una persona Que queriendo ser sabios se hicieron necios. se hicieron necios, ¿no? Sí. Así que hay muchos necios en esta tierra que creen que son intelectuales, pero son tontos. Porque eso es la otra palabra para necio, ¿no? Así mismo. Ahora, queremos apelar a aquellos que, aunque personas que yo sé que por primera vez quizás están escuchando estos temas, primera vez que están escuchando que Cristo está a las puertas. Yo quiero animarlos a ellos para que junto a nosotros podamos meditar en las profecías. Hay profecías claras, contundentes, que están pasando, que nos indican que sí, que Cristo, la venida se apresura. Nota cómo dice el apóstol Pedro. Nota cómo sigue diciendo Pedro en la segunda carta, pero el capítulo 3, versículo 12. Léalo, mi hermano Dice, Rodi. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud, mi hermano Jan? ¿De acuerdo a este versículo? Esperar y apresurar la venida de Cristo. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cómo nosotros podemos, esperar ya lo hemos explicado, No perder esa perseverando, esperanza. teniendo paciencia, Preparándonos. viviendo un día a la vez, Preparándonos. caminando con el Señor, como hizo Enoc, Exacto. constantemente, Viviendo una vida de obediencia. una vida de obediencia al Señor? Pero ¿cómo podemos apresurar la venida? De una forma, nosotros estamos haciendo esta obra ahora mismo. Al presentar estos mensajes de la segunda venida de Cristo, estamos apresurando la venida de Jesús. O sea, diciéndole al mundo de que se prepare Amén. para ese gran acontecimiento. Lo que hizo Noé en ocasión del diluvio. A través de ese mensaje que dio, era un mensaje de preparación, de que la gente se preparara, porque era apremiante el hecho de que iba a venir un diluvio sobre esta tierra. O sea, este mensaje de la segunda venida de Cristo es un mensaje hoy muy importante para este tiempo que estamos viviendo. Amén. Cristo dijo también, puso como condición antes de su venida, que este evangelio del reino Será predicado y entonces vendrá el fin.
24:14. 24:14, aquí lo tengo. ¿Sabe que hace poco nos enviaron una carta desde la India, donde se escucha el programa de televisión por allá nuestro, La Voz del Evangelio Eterno en inglés, aquí lo estamos haciendo en español, y estas personas nos decían que nunca habían escuchado estos temas, claro, en la India, ¿no? Y yo decía, ¿cómo las palabras de Jesús tienen que cumplirse? Amén. Cristo dijo, y será predicado este evangelio del reino. El evangelio del reino testifica o es una de las señales, la predicación de ese evangelio, de que Cristo estaría viniendo en gloria. Amén. Por segunda vez. Es lo que Apocalipsis 14:6 y 7 le llama el evangelio eterno. Que de ahí hemos sacado el título de esta programación, ¿no? La voz del evangelio eterno. Que dicho de paso, podemos mencionarle, yendo, si ustedes van todos juntos, lo ponen, el evangelio eterno.org. El evangelio eterno.org. Ahí ustedes pueden escuchar, ver programas anteriores como este en sus tiempos libres, o pueden decírselo a sus familiares, a sus amigos, o sintonizar los programas, los canales o emisoras como la que están haciendo en este día. Así que, pero aquí hay una condición. O sea, Una de las condiciones que dijo Jesús era ¿qué cosa? predicar el evangelio del reino A todo el mundo. para testimonio a todo el mundo, a todas las naciones, entonces vendrá el fin, dice Mateo 24:14. O sea, esa condición es, y todo el que tiene esta esperanza tiene que hacer eso también. Amén. O sea, hay quien dice, no, yo creo, yo acepto a Cristo, yo tengo esa esperanza, pero no hace nada por promover Amén. Fíjense. la predicación del evangelio. Sí, y solamente quiero decir estas cosas para que nos animemos, ¿no? Unos a los otros, ¿no? Como ustedes saben, me ha tocado viajar bastante, y siempre por Sudamérica, Europa, y ahora recientemente, en mi último viaje por Sudamérica, allá los hermanos se quedaron entusiasmados. Van a establecer imprenta para imprimir la última advertencia para la tierra, libros, panfletos, porque tenemos que apresurar la venida de Cristo, hermanos. Hay que preparar un pueblo que está ha sido engañado. Otro libro que estuve promoviendo por allá por Sudamérica, Centroamérica, hay unos 5 países se juntaron en unos campamentos de reavivamiento, es este libro, América, el papado y las señales de los tiempos. Otro libro que estuvimos promoviendo allí, el anticristo identificado. ¿Sabían ustedes? El 99.9% de la llamada cristiandad no entiende, no tienen ni la menor idea en qué consiste el poder del anticristo. Eso es una lástima, ¿no? Y es un personaje que viene presentándose en la Biblia como uno de los que más relevancia va a tener en los acontecimientos del fin del tiempo. Sí. O sea, antes de la venida de Cristo, va a ser el personaje que va a tener un impacto completo. Y que ha venido teniendo un Sí. impacto en la historia. Un impacto tal que en la historia se conoce cuando en su tiempo de apogeo, se conoció como la edad oscura. Fue el tiempo donde prácticamente dominaba a los reyes de Europa. Fue el tiempo donde mandaban a quemar vivo a lo que le llamaban herejes. Y los herejes eran aquellos que leían la Biblia. Entonces, Pablo, y todavía dice la gente, no sé por qué Cristo no viene. Bueno, no ha venido porque no se ha apresurado. No se ha dado la importancia a estas profecías, a estos eventos Así mismo. relacionados con la venida de Cristo. Hermanos, sí, por eso que yo constantemente apelo a los líderes, al clero, que escuchan estos programas. Uno de ellos me decía no hace mucho, y yo estoy entendiendo, pastor, estos temas, pero si acepto esto y empiezo a predicarlo, me voy a quedar solo. Yo le decía, no, usted no se va a quedar solo.
Usted puede venir y trabajar con nosotros. Y si está con Jesús, no está solo. Porque una persona al lado de Dios es más que todo el mundo. Así mismo. Entonces, hermanos, nosotros vemos aquí estas señales que nosotros estamos viendo, y cómo los apóstoles, el apóstol Juan también, sí, pastor, es otro de los apóstoles que tuvo esa bendita esperanza. En primera de Juan capítulo 2, versículo 28, nos dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Bueno, o sea, había leído unos textos, programas anteriores. No se han avergonzado, van a quedar chasqueados la mayor parte del cristianismo porque no hicieron la voluntad del Padre. Así leíamos en Mateo 7, ¿no? Sí, mi hermano Rodri. Permítame relacionar este versículo de primera de Juan 2:28, porque dice: permaneced en él. O sea, nosotros tenemos que permanecer en Cristo cada día para así estar preparados para su venida. De eso mismo quería hablar yo. Exactamente. Permítame leer brevemente este versículo. Jesús dijo en Juan 15:4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dice el versículo 5. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Hablamos de esto en el programa anterior, ustedes recordarán. Sí. Los frutos de la salvación. O sea, son las obras que nos van a ser determinantes en el día final, si nosotros vamos a estar aptos para la salvación o vamos a ser declarados injustos, y Cristo nos va a decir: no os conozco, apartados de mí, obradores de iniquidad. Mi hermano Rod. Sí, hermano John. Nosotros hablamos de la obediencia. Y muchas personas, cuando tratan de obedecer a Dios, se chasquean porque ven que no pueden. Y entonces el secreto de la obediencia está precisamente en este versículo que acabamos de leer en primera de Juan, y el hermano John leyó en Juan 15. O sea, dice Juan: permanezcan en él. ¿Cuál es la lucha del cristiano? ¿Permanecer en quién? En Cristo. ¿Cuál es la misión de Cristo en nosotros? No solamente ofrecernos salvación, sino que Él quiere ser también nuestro ¿qué? Nuestro Salvador, trabajando dentro de nosotros. Amén. Dice la Biblia que nosotros tenemos que llegar a participar de la naturaleza divina. Amén. O sea, ¿cómo participamos de su naturaleza divina? Teniendo una relación personal ¿con quién? Con Cristo. Y amén. Cristo en nosotros, entonces produce esos frutos de obediencia, porque hay quien ha querido obedecer a Dios y ha hecho resoluciones y ha dicho: yo voy a cambiar. Quizás muchos de los que nos están escuchando hayan hecho la resolución: yo voy a cambiar, yo voy a ser diferente, y se dan cuenta de que esa promesa es como una tela de araña expuesta al viento, se rompe. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser transformados? Hermanos que nos escuchan, la única forma de prepararnos para la venida de Cristo es obedeciendo a Dios. Pero amén. ¿Cómo podemos obedecer? Permaneciendo ¿en quién? En Jesús. ¿Cómo amén. Tú puedes permanecer en Cristo? Leyendo su palabra, orando, haciendo de Cristo tu compañero. Cada momento: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Teniendo una relación personal con Cristo a través del estudio de la Biblia, la oración, y obedeciendo la testificación, cada uno de esos principios que están en su palabra. Y como resultado entonces viene esa obediencia de la cual nosotros hablamos. Sí, hay algo en la palabra de Dios que debiéramos nosotros enfatizar también aquí. Cristo no es solamente un perdonador de pecado. No. ¿Sabían eso? No. Cristo vino para mostrarnos a nosotros que en Él hay poder para vencer el pecado. Amén, así es. No es así que dice Judas. Léalo, por favor. El penúltimo libro de la Biblia. O sea, porque hoy día se hace énfasis que Jesús, perdona nuestro pecado. Y es cierto, Él perdona nuestro pecado. Pero ¿sabe una cosa? Él quiere que nosotros lleguemos a ser vencedores del pecado. Amén. Porque cuando Él venga cuando Él termina su ministerio en el santuario celestial, que se va a hacer otro estudio en otra ocasión, Él va a dejar de interceder. Sí, va a haber un momento, mis amigos, donde Jesús ya no intercederá más por nuestro pecado.
Eso dice la Biblia. Él mismo lo dice. He aquí, hecho es. El que es justo sea justo aún, el que es injusto sigue injusto. O sea, porque ya no hay tiempo de que, ya no hay intercesor. No va a haber intercesor. Cristo va a parar ese papel que Él está haciendo ahorita de perdonador de pecado. Por eso dice Pablo también en el libro de los Hebreos que cuando Él venga, Él viene sin relación con el pecado. Porque ya Él viene con el galardón, como decía. Pero note cómo dice Judas 24. Vamos a ver. O sea, no tiene solamente un solo capítulo, versículo 24. Vamos a Dice, ver. y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Sigue leyendo a ver quién es. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora, mi hermano Jan, hermano Rodi, ustedes que nos escuchan ahí, ¿qué es lo que la Biblia dice aquí? Vamos a ver, vamos a tratar de digerirlo. Como decía a mí un médico que trabajaba con nosotros aquí en el radio, la palabra de Dios hay que dársela masticadita a la gente, ¿no? Porque aunque están claras, pero Satanás con tantas fábulas, tradiciones, el hombre de pecado, el sistema popular que ha mantenido tantas tradiciones, tantas fábulas, que hay que dársela a la gente masticadita la palabra. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La primera parte del versículo 24 dice que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Qué es lo que significa eso? Vamos a ver. O sea, una obediencia completa. Que en Él hay poder para que nosotros podamos mantenernos sin que una vida sin de caer en obediencia. pecado. Hace poco alguien me dijo, ¿y nosotros podemos vivir sin pecado? Dije, claro que podemos. Tú puedes vivir en este mundo sin decir mentira. Tú puedes llegar a un punto sin decir mentira, acercándote a Dios. Por nosotros mismos. Por nosotros no. Pero Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Dice Colosenses 1:27. Cristo, por eso es que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque en Él hay poder. No dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Todo. ¿Qué es todo? Todo es todo. O sea, una obediencia Vencer completa. el pecado, y pastor, hermanos, tristemente, si no llegamos a esa condición antes de que Cristo termine su obra de intercesión, cuando Él venga, por nuestra segunda esperanza va a ser falsa. Claro, En la venida de Cristo. Puede ser que habemos tenido esperanza, puede haber que... sí. Pero como leíamos en el programa pasado, Santiago 2:10, todo aquel que guarda toda la ley pero infringe un punto, se hace culpable de ¿cuánto? Amén, de se hace todo. culpable de todo. En 1 de Pedro 2:21, también con este mismo pensamiento, esta línea, porque otra vez, todos estos hombres y mujeres de antaño fieles esperaban la venida de Cristo. Pero ¿sabe una cosa? Ellos también entendían que Cristo venía a buscar un pueblo como una iglesia como santa, una iglesia pura, una iglesia sin mancha, como dice Efesios 5:26-27 también. Amén. Léalo, 1 Pedro 1:21. Dice aquí 1 Pedro capítulo 2, 2, versículo 21, por favor. dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué es lo que dice Pedro aquí? Que Cristo padeció. Y que nosotros vamos a seguir el su pisada. ejemplo. El ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo de Él en cuanto a la obediencia? Bueno, Él dijo, yo he hecho la voluntad de mi Padre. Yo he guardado los He mandamientos, guardado de, los mi mandamientos de mi Padre. Por eso estoy en su amor. Y el 22. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces, Pedro relaciona a la iglesia, al pueblo, que va a esperar su venida con la experiencia que tuvo Jesús aquí en la tierra. Amén. Y yo sé que otra vez, este es un tema que la gente dice, esta gente es tan loco. Porque mi iglesia no enseña eso. Mi iglesia dice que no, que Cristo pudo mantenerse sin pecar porque Él era Dios. Pero ¿acaso no dice San Juan 1:14 que ese Dios, es verdad, era Dios, pero se hizo qué? Se hizo carne. Se hizo hombre. Se hizo hombre. Se hizo igual que Habitó nosotros. entre nosotros. Cogió nuestra naturaleza humana. Tomó nuestra naturaleza. Y dice Pedro que fue para darnos ejemplo a nosotros. Así que no es para perdonar pecados solamente que Cristo se nos ha sido dado
es para darnos ejemplo también a nosotros. El objetivo de la segunda venida de Cristo, ¿cuál es, mis amados? Sí, bueno, hay varios objetivos de la segunda venida de Cristo, pero antes de entrar de lleno a ese objetivo, redundando un poquito más en cuanto al capítulo 1 de Judas, el versículo 24, aquel que es poderoso para guardaros sin caída, este concepto es un poquito difícil de entender por la gran mayoría del mundo cristiano hoy, porque las personas llegan a la conclusión de que verdaderamente ellos han tratado de vencer el pecado y han caído una y otra vez. Entonces llegan a la conclusión de que es imposible vencer. Cristo sí pudo vencer, dicen, porque Él era el Hijo de Dios y porque Él tenía el poder. Pero la palabra de Dios leíamos en San Juan 15, versículo 1 y 2, que separados de Cristo Jesús, nosotros, ¿cuánto podemos hacer? Nada. No podemos hacer absolutamente nada. Me llama mucho la atención porque dice aquel que es poderoso para guardaros. El Salmo 37 dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. O sea, tenemos que apartarnos del pecado. Es a nosotros los que nos corresponde apartarnos del pecado, dice el Salmo 37, 27. Y el 28 dice, porque Jehová ama la rectitud. ¿Ama qué? La rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Amén. Mas la descendencia de los impíos será destruida. O sea, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída es Jehová. Es el que nos va a dar el poder a nosotros, trabajando Amén. en nosotros a través de su Santo Espíritu. Es Cristo morando en nuestros corazones, el que nos va a guardar. Y más adelante en el versículo 31 dice, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. O sea, volviendo al objetivo de la segunda venida de Cristo. Primero, número 1, vendrá para la redención del hombre. Amén. Lo leemos en Lucas 21, 28, porque muchas personas preguntan, ¿y para qué Cristo viene? ¿Cuál es el objetivo de su venida? Sí, porque hay otro engaño por ahí que sabemos que dice que los muertos cuando se mueren ya están con Cristo gozándose. Y entonces dice, bueno, no tiene objetivo que Cristo venga, si eso es así. Sí, ya están allá, ¿verdad? Si ya están allá, ¿qué viene? ¿A buscar a quién? Aquí es. Ese es el objetivo número 2, pero el número 1 vendrá para la redención del hombre. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice Lucas 21, 28, erguíos, o sea, levantados, enderezados y levantad vuestra cabeza. Tenemos que levantar esa cabeza al cielo, porque vuestra redención está cerca. ¿De o sea, qué estaba hablando allí Lucas 21? Por supuesto, estaba hablando de las señales de la segunda Ok. venida de Cristo, que de eso vamos a entrar Claro. más de lleno en un programa posterior, con el Claro. favor del O sea, Señor. cuando viéramos las calamidades, los grandes terremotos, grandes huracanes, grandes pestilencias por donde quiera, violencia por donde quiera, guerras y rumores de guerra, Jesús dijo, alegraos, levantad vuestra cabeza. Así Vuestra es. redención está O cerca. sea, Cristo viene para redimir al hombre, porque dice, porque vuestra redención está Está ¿qué? cerca. Cerca. La número 2, vendrá para resucitar a los muertos justos, hermano Rodi. Léalo, por favor, mi hermano Rodri. Aquí que os digo un misterio, no todos dormiremos, o no todos moriremos. Esa palabra dormir ahí, sabemos que se está refiriendo a la muerte. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios 15, 51 y 52. O sea, el objetivo, el segundo objetivo por el cual Cristo viene a estas tierras es a resucitar a esos muertos justos, porque así lo dice Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, me gusta cómo el apóstol Pablo dice el Señor mismo, o sea, Él no va a enviar a otra persona, no va a enviar a un representante suyo, Él mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. El que está en Cristo, dice Pablo, Primera de Corintios, Nueva criatura. ¿verdad? O Segunda de Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. 17. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, los que van a resucitar son los muertos que estuvieron en Cristo. Amén. Los que fueron transformados, los que fueron cambiados, los que alcanzaron la victoria sobre sus pecados. Esos son los que van a resucitar cuando Cristo venga. En estos últimos días va a haber un pueblo especial porque van a tener que tener victoria sobre la bestia, sobre la imagen de la bestia,
sobre la marca de la bestia y sobre el número de su nombre. Es un poder popular que está a nivel mundial, que los reyes de la tierra le siguen, que el mundo entero va tras de ese poder. Pero mis amigos, Cristo quiere que mantengamos nuestros ojos en Él y en esa bendita, su segunda venida en gloria aquí en la tierra. Es muy importante, pastor, porque es importante que las personas que nos están escuchando en esta hora, en sus mentes, puedan concientizar de que solo los justos van a resucitar cuando Cristo venga, por segunda vez. O sea, cuando Él venga por segunda vez, dice, porque los que murieron en Cristo son los que van a resucitar. Claro. Y es muy importante entender eso, porque muchas personas creen de que van a ir al cielo viviendo en delitos y pecados. Claro, que va a haber otro grupo, aquellos que le traspasaron, aquellos que crucificaron a Jesús, ¿verdad? También van a ser despertados. Pero es un grupo especial. Pero un grupo especial para morir de nuevo, y después todos los impíos, que será otro estudio en el futuro de nuestros amigos, hay oyentes, vamos a ver que será después del milenio. Pero otra vez, seguimos lanzando notas inquietantes para que se mantengan en sintonía con este programa, La Voz del Evangelio Eterno, a través de las diferentes redes sociales, televisión y radio también, y por YouTube. Recuérdense, el Evangelio Eterno o La Voz del Evangelio Eterno. Por ahí pueden buscarlo con el pastor Pérez y sus invitados. En la número 3, vendrá para destruir a los impíos. Está bien. De acuerdo a 2 Tesalonicenses 1, 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Claramente, estos textos bíblicos nos están diciendo que cuando Cristo venga por segunda vez, no va a haber una segunda oportunidad de salvación para aquellos que no estuvieron preparados, para aquellos que no vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, que esa teoría de que Cristo va a predicarle con cierto grupo selecto al pueblo judío literal o al mundo inconverso, es una de esas fábulas que Satanás se ha inventado para engañar, si fuera posible, a sus mismos escogidos de Dios. Es correcto. Pastor, hace poco yo asistí a un funeral y había una persona, la persona que había fallecido, ahí se presentó el representante de esta iglesia popular y aseguró que con la actividad que se iba a hacer allí, esa persona quedaba lista para ir para el cielo. Oiga. O sea, es otro engaño. Creer que después que una persona muere, según el rito o alguna actividad que haga la iglesia, como tal, según estamos leyendo en este versículo, una persona puede ser llevada al cielo con Cristo cuando venga o cuando Cristo aparezca. Si, según leemos este versículo, dice que Cristo viene para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio. Si una persona mientras está viva y no obedece a Dios, después algún acto, algún rito que haga la iglesia, alguna ceremonia que celebre alguna iglesia, ¿puede preparar a esa persona para el cielo, hermano? Definitivamente que no. Eso, la palabra de Dios es claro. O sea, no entrarán al cielo aquellos que no fueron obedientes a Dios. Pero sin embargo, le presenta a las personas esta doctrina errónea que se presenta en esta iglesia, una esperanza. Por eso nosotros estamos presentando estos programas, hermano Rodi, para a través de un escrito está, enseñar a las personas que nos están escuchando en esta hora, con un así dice Jehová, lo que verdaderamente es la verdad para este tiempo del fin. Nosotros no podemos engañar a un mundo que nos está escuchando allí, dándole falsas esperanzas, que no importa cómo ellos vivan, no importa qué ellos crean, van para el cielo cuando Cristo venga. Incluso enseñan que si deja cierta cantidad de dinero para la iglesia o hace alguna obra de benevolencia, Dios le va a mirar con beneplácito, Dios le va a dar algún tipo de beneficio por eso. Al cielo solamente entrarán los obedientes. Amén. Así es. Amén. Los muertos nada saben, vamos a estudiarlo en otra ocasión, ni tienen más parte de lo que se hace debajo del cielo. Ya. O sea, todo esto, hermanos, entonces, es parte de esa esperanza que tenemos. La palabra de Dios no es para desanimarnos, es para animarnos.
esas fábulas que usted hablaba, es el diablo tratando de, otra vez, de opacar esta bendita esperanza. O la preparación. Que ahora es que tenemos que prepararnos. Amén, así Ahora, no por lo que me diga el clero, no por lo que me enseña una iglesia, sino por lo que me enseña la palabra de Dios. Porque Cristo dijo en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que obtenéis, ¿qué cosa? La vida eterna. La vida eterna. Y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. Testimonio de mí. Ahí encontramos la palabra de Dios. No es en la tradición de la iglesia. No es en esas fábulas que se han inventado. Por muy popular que sea. No, hermanos. Por muy popular que sea, la Biblia es nuestra regla de fe. Ahora, note bien aquí en la... ¿para qué vendrá Cristo? La parte tercera que usted estaba leyendo. Estamos abundando en cuanto a que va a venir a destruir a los impíos. En 2 de Tesalonicenses 2:8 lo confirma más el apóstol. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Inicuo en la Biblia es la persona que está viviendo en pecado. O sea, que enseña a transgredir la ley de Dios. Exacto, un impío, en otras palabras. Dice, el inicuo a quien el Señor, dice, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La palabra de Dios es clara, es contundente. La Biblia no da ni siquiera un vestigio, no abre ni siquiera una pequeña abertura para nosotros llegar a la conclusión de que los impíos también tendrán la oportunidad de ser salvos en aquel día cuando Cristo venga. Todos los impíos serán destruidos y lo confirma el libro de los Salmos. El salmista David hace una pregunta en el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Es una pregunta. Esa misma pregunta la lanzamos al aire en estos momentos. Y contesta el salmista, el limpio de manos y puro de corazón. O sea, ¿cómo es posible pensar entonces que nosotros vamos a estar, o que las personas o ciertas personas van a estar en el cielo viviendo una vida de transgresión en esta tierra? ¿Cómo es posible pensar de que por unas palabras de un sacerdote o de un ministro en un funeral ya la persona está directamente en el cielo, caminando con los ángeles y con Jesús? Cuando la Biblia claramente dice que si nosotros hemos vivido una vida de desobediencia o vivimos una vida de desobediencia, no tendremos esperanza de entrar al reino de los cielos, porque seremos destruidos con el resplandor de la venida de Cristo. Por eso el tercer objetivo de la venida de Cristo es destruir a los impíos, aquellos que vivieron una vida de rebelión, una vida de desobediencia a su palabra, a su voluntad y a sus mandamientos. La Biblia dice, mis amigos, nuestro único remedio para el pecado es la sangre de Cristo. Amén, gloria a Dios. 1 San Juan, allí nos dice claramente, hermanos, sí que cuando escuchamos a un clero decir, ego te absolvo, eso no, que quiere decir, ¿cómo es? Te libro de los pecados. Te libro de los pecados, ego te absolvo. No, hermanos, eso es un engaño, es un invento del enemigo para entrampar a tantos millones de almas. Dice allí 1 San Juan, mis amigos, que hay poder en la sangre de Cristo. Amén, gloria a Dios. Note bien, una palabra tan linda, ¿no? Dice 1 San Juan, capítulo 1, ¿cómo dice el versículo 9? ¿Por qué no leer el 7 primeramente? Léalo el 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, o sea, Jehová, Dios, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de algunos pecados. No, de todo pecado. Gloria a Dios, de todos nuestros pecados. Yo no sé si las personas que nos están escuchando en esta hora creen en esta promesa maravillosa del versículo 7. Sí, pero esta semana, estos fines de semana, van a oír millones de personas, ego te absolvo. Y la gente dan sus ofrendas, tiran todos y creyendo que ya sus pecados. O a través de una indulgencia papal. Todo eso es un engaño, mis amigos. La Biblia, ¿qué dice allí? Hermano Rodi, siga leyendo. Versículo 9. Sí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Jesús, Él nos limpia, mis amigos. Ahora, muchos se agarran del versículo que está anteriormente, que es el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nosotros con esto no estamos diciendo que nosotros no tenemos pecado. Nosotros nos hemos arreguindado de que, nos hemos
nos sostenemos de la promesa que Cristo dice, si confiesas tus pecados, Amén. o sea, Cristo hace dos cosas, los perdona y nos limpia. Sí. O sea, nos da la fuerza, el poder para no volverlos a cometer. Los que están predicando esto no somos personas santas que somos irreprensibles o no sé, que nunca cometimos un pecado en la vida pasada. No. Pero con la sangre de Cristo, Cristo nos ha perdonado y nos da la fuerza para no volver, ¿qué cosa? A cometer estos pecados. Sí, me acuerdo que tenía un viejito allá en el seminario, cuando estudié el segundo seminario por allá, pastor que nos decía, hay dos tipos de pecadores. El pecador arrepentido y el pecador no arrepentido. O sea, el pecador arrepentido es aquel que reconoce que es un pecador, pero que ha puesto sus pecados a los pies de Jesús. Amén. Y él dice allí la palabra, y mira con que tristeza, él nos perdona. Y mira con tristeza esos pecados que cometió. Amén. O sea, ese arrepentimiento. Que ya no quiere saber de ellos. Amén. Porque si yo miro el pecado como algo bueno, como algo que deseado o codiciado todavía, algo que yo sé que el Señor no le agrada, ahí no hay verdadero arrepentimiento. No. Mi vida no ha sido tocada por el Espíritu Santo. Claro que no. Claro. Porque el proverbio dice, la Biblia dice, el que confesara su pecado y se aparta de él, Alcanzará misericordia. alcanzará misericordia. Amén, así Muy bien. es. Ahora, mi hermano Jan leyó aquí un texto. El 2 de Tesalonicenses 2:8. Que yo creo que no debemos leerlo tan rápidamente así. Debemos detenerlo un poquito. ¿Qué era lo que pasaba en los días de Pablo? Muchos estaban predicando que Cristo venía en esos días. Ese era el problema, ¿no? Lo que estaba pasando. Si ustedes leen el comienzo de ese capítulo 2, léalo por favor, versículo 1. Léalo. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses. Aquí lo tengo. ¿Ok? Versículo 1. Capítulo 2, 1. El hermano había leído 2:8. Dice aquí, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni palabra, ni por carta como si fuera nuestra, con el sentido de que el día del Señor está cerca. Esto fue en el tiempo de Pablo. Claro. Específicamente fue por allá en la segunda mitad del primer siglo. Sigue leyendo, por favor. Versículo 3 de segunda de Tesalonicenses. Sí, porque vamos a ver el contexto y de qué era que Pablo estaba hablando. Dice, aquí. nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos haciendo un paréntesis. Pablo decía que a los cristianos de ese primer siglo, mira, no se dejen engañar. De que Cristo ya va a venir ahora. No, porque Cristo no va a venir sin que antes se manifieste la apostasía. ¿Qué significa eso, mi hermano Jan? La palabra apostasía es apartarse uno de la verdad bíblica, porque así lo dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4 y el versículo 1. Permítame leerlo rapidito, porque así las personas que nos están escuchando saben a qué nos referimos, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, ahí está la apostasía, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, tiene que haber una apostasía primero para que se manifieste el hombre de pecado. O sea, apartarse de la fe que fue dada una vez a sus santos, como diría Judas 1-3. Exacto, apartarse de la verdad bíblica, en otras palabras. De la pureza de la palabra, amén. Exacto. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Se vio en la historia, de acuerdo a la historia sagrada, la historia de la iglesia, seamos honestos, se vio cumplirse estas palabras de Pablo, de que después del segundo siglo, en el tercer siglo, fueron introduciéndose fábulas, enseñanzas, creencias paganas dentro del cristianismo, ¿sí o no? Claro que sí. La iglesia cristiana, ¿qué pasó con ella? Se paganizó en Roma. Ahí comenzó todo cuando se unió en Roma. Se unió la iglesia cristiana. Claro, ya una iglesia cristiana que habían pasado 3 siglos, ya los apóstoles habían muerto, los fundadores de esa iglesia ya habían... De la iglesia cristiana. Habían fallecido, y comenzó dentro de la misma iglesia una corriente que la llevó ¿a dónde?
la llevó a mezclarse, a mezclar la religión con la política para buscar qué cosa, el apoyo del poder secular. del poder secular. Esto es historia. Y como resultado aparece el hombre de pecado. Este inicuo que tenía que aparecer antes de que viniera Cristo. Cristo. Amén. Ajá. Ahora, ¿qué dio esto? De ahí surgieron qué cosas. Vamos a mencionar algo rapidito aquí. ¿Qué surgió en el año 321 de la era cristiana? Bueno, en el año 321 a través de un edicto de Constantino el Grande, ahí fue donde prácticamente, que dicho sea de paso, Constantino el Grande fue un emperador romano que, pagano, entre comillas, se convirtió al cristianismo. Sí. En ese entonces, obviamente, pero no fue una conversación genuina, pues ahí se firma la primera, podríamos decir, la primera ley dominical en el Imperio Romano, o sea, en honor al dios Sol. Okay. Y ahí donde Constantino hace un edicto en favor del descanso dominical en ese entonces. Con el pretexto, se juntó con el obispo que estaba en Roma, con el pretexto que ahora vamos a conmemorar el día de la resurrección de Cristo. Eso le cayó bien a los oídos del cristianismo nominal que estaba prevaleciendo. Nominal porque otra vez había esa mezcla de cristianismo con paganismo. Y le cayó bien también a los oídos de los paganos porque el dios principal de ellos era el dios Sol, Sunday, el dios del domingo. Exacto. Vale la pena mencionar eso, pastor, porque dice aquí que no vendrá, o sea, la segunda venida de Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Iba a venir primero la apostasía, después de la apostasía se iba a manifestar el hombre de pecado. Un hombre, era un hombre, no un ser sobrenatural. Exactamente. Como se está enseñando hoy día, era un hombre, dice el hombre, un hombre. Y que saldría de la apostasía. Correcto. Y que saldría de ahí. La apostasía comienza ya a verse ya dentro de la iglesia de los primeros siglos, con el edicto que firma Constantino en ese entonces, en el año 321 en adelante. Los romanos, que eran paganos, adoraban muchos dioses, exactamente, Júpiter, eran politeístas, como se le conoce, politeístas, adoraban muchos dioses. Pues los paganos romanos que estaban aceptando el cristianismo promovido por Constantino, en ese entonces estaban viniendo a la iglesia. Ahí fue donde la iglesia se empezó a paganizar. Entonces los ídolos que ellos adoraban, por ejemplo el sol, que era el dios Sol, el dios de todos los paganos, de Babilonia, de Medo-Persia, bueno, de Grecia, aún de desde Roma. Egipto. Es correcto. Entonces ya no adoran al sol, sino que adoran ¿a qué? Al día dedicado al sol, el Sunday o el día domingo. Las imágenes que ellos adoraban como Júpiter, que dicho sea de paso, allá en la Basílica de San Pedro, el que dicen que es Pedro, ese es Júpiter. Mire eso. Que está sentado y allá, ahí. Usted ve la gente besando aquella estatua grandísima, que yo fui testigo de eso, que ya se ha gastado el yeso de tanto besarlo. Era un ídolo de Júpiter. Dicho sea de paso, los paganos, cuando adoraban sus imágenes, se postraban ante ellas y las besaban. Y esto es un acto prácticamente, es un paganismo disfrazado de cristianismo. Entonces, ¿qué sucede? Las imágenes que antes los paganos adoraban durante la época de Constantino y en adelante, pues fueron cambiadas ya por imágenes de José, de la Virgen María, de Pedro, Pablo, y de los santos. Y entonces ahí se empezó a paganizar la iglesia en ese entonces. Eso estaba profetizado por el apóstol Pablo, como dice ahí, no vendrá, o sea Jesús, sin que antes venga la apostasía. Y es por eso que nosotros estamos presentando estos programas. ¿Por qué? Porque la iglesia que Cristo viene a buscar por segunda vez, queridos amigos y hermanos, no es una iglesia pagana disfrazada de cristiana, sino que es una iglesia pura, como dice el apóstol Pablo hablando de esa iglesia en Efesios capítulo 5, que hemos leído muchas veces esos textos bíblicos. Dice una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar, una iglesia investida del poder de Cristo, una iglesia que está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso aquellos que han apostatado de la verdad son aquellos que se han apartado de la verdad bíblica. Amén. Y la han reemplazado por teorías y enseñanzas de hombres, por fábulas. Tradiciones. Exactamente, porque tenemos que volver a la palabra de Dios. Amén. O sea, Cristo no ha venido entonces porque no se ha manifestado. Esa palabra también, a usted que le gusta, yo sé el griego, el idioma
original del Nuevo Testamento, esa palabra se manifieste, tiene una connotación que se debe exponer, se debe revelarse, se debe descubrir, poner al descubierto ese sistema. Es un sistema, un hombre de pecado. Un sistema de engaño. Que se presenta como si fuera Dios en la tierra. Se sienta en un templo, dice, perdón. Se sienta en un templo, se hace pasar por Dios, pero dice la Biblia que no, que es el poder del hombre de pecado. Sí, y que la Biblia le llama en Apocalipsis que ha dado sus enseñanzas y con ellas se han embriagado ¿quiénes? Todos los moradores de la tierra. O sea, que la gente prefiere las enseñanzas de este personaje, de este hombre de pecado, prefiere sus doctrinas como la que le hablábamos ahorita, de que una persona después que se muere se hace una misa y va para el cielo. La gente prefiere eso a obedecer el Evangelio de Cristo. Note cómo dice el versículo 4, léalo, Rodi, por favor. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, esta palabra aquí, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O sea, no quiere decir que van en contra, sino que tratan de tomar el papel de Dios, la función de Dios. Yo pregunto, yo no quiero que nadie se vaya a enojar más de lo que se enoja la gente con uno, ¿no? Pero yo pregunto, ¿acaso no vemos ese poder? ¿Acaso no lo hemos visto por siglos, ese poder presentándose como si fuera Dios? Y hay un argumento que yo quisiera aclarar, mi hermano, porque a mí se me dio por muchas veces de que lo que la iglesia hizo esa vez fue cristianizar al paganismo. No, la Biblia dice, ¿qué tiene que ver Dios, Belial, con lo sagrado? No, fue una mezcla. Entonces, mi hermano, te doy 10 segundos, vamos a ver. Sí, definitivamente tenemos que volver a la Escritura. Amén. Si queremos prepararnos para la segunda venida de Cristo, tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar cuando venga por segunda vez. Amén. Mis amados, para concluir, queremos recordarte hoy. Ahí el hombre de pecado quiere sentarse, usurpar lo que es de Dios. Pero Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, Él quiere sentarse en cada uno de nuestros corazones. Ojalá que Él tenga cabida y que nosotros podamos ser parte de su iglesia, aunque se desplome en los cielos. Que Dios nos bendiga. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.